Bueno, y en una jornada realmente fantástica, con ya 3 actividades terminadas, con Ezequiel Fernández Mur en el comienzo de este jueves 29 de octubre, con Juan Manuel Cosi, entrevistado por Lía Majuan, y recién, hace minutos, concluyendo la charla de María Cecilia Brarda, vamos a tener la última actividad programada del día, también organizada por la carrera de Relaciones Públicas del Instituto. Antes que esto, como ustedes ya saben, quienes ya estuvieron en otros días o en otras presentaciones, en otras actividades, vamos a ir a recordar qué pasaba un día como hoy, pero varios años atrás. Vamos a las efemérides. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estas son las efemérides del 29 de octubre. Todos los 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular. La fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la cual busca centrar su atención en la concientización y en la prevención de este episodio. Según estudios médicos, se estima que en Argentina ocurre una cada 4 minutos y provoca, entre otras cosas, trastornos en el habla, debilidad en un brazo, asimetría facial, dolor de cabeza, pérdida de la visión de un ojo y dificultad para caminar. ¿Qué es una ACV? Es un episodio que se produce al interrumpirse el flujo de sangre hacia el cerebro y por ende el suministro de oxígeno y nutrientes hacia ese lugar. Existen 2 tipos de accidente cerebrovascular, el isquémico y hemorrágico. Los ACV isquémicos se producen por la interrupción o bloqueo de una arteria que lleva sangre al cerebro. Al bloquearse la circulación, ocurre una isquemia o infarto cerebral, mientras que los ACV hemorrágicos ocurren por una ruptura vascular y una posterior hemorragia cerebral. Poseen una alta mortalidad y requiere en algunos pacientes un tratamiento quirúrgico inmediato. Hasta aquí una de las efemérides del 29 de octubre. No te vayas, seguí disfrutando los eventos. Hasta la próxima efeméride. Y esa fue la última efeméride del día de hoy, y el agradecimiento, como siempre, a los alumnos de tercer año de Periodismo Integral y Deportivo y a todos sus docentes, en especial a Danilo Mettini. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestra charla, la última charla programada para el día de hoy, Alianzas hacia una responsabilidad social sostenible. Y vamos a presentar con los antecedentes, con sus trabajos, su camino, su recorrido profesional, a nuestra última disertante. Es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales de UADE, con una especialización en Recursos Humanos en la Universidad Austral y posgrado de especialización en OSFL. Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales, Responsabilidad Social de la UDESA. Maestrando en Comunicación Estratégica de la UNR. Su trayectoria laboral está asignada por tareas de coordinación y liderazgo de proyectos tanto en el sector privado, corporativo como en el sector social. Se ha especializado en la vinculación estratégica entre las organizaciones y la comunidad, con una sólida formación en la planificación estratégica, y es docente realizando también trabajos de investigación. La presentamos a nuestra disertante María Florencia Moliterno, y la va a acompañar el licenciado Juan Manuel Cosi, coordinador de la carrera de Relaciones Públicas. Bienvenido, Florencia, Juan Manuel. Gracias, Luis. Hola, Florencia, un gusto que estés compartiendo con nosotros la IES Week. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por este espacio y por la invitación. Un gusto. No, nos encanta tenerte. Vos sos un especialista en el tercer sector, sos un especialista en todo lo que tiene que ver con trabajo en las organizaciones. Así que bueno, comentanos un poquito sobre qué va a tratar la charla que tenés preparada para hoy. Bueno, la charla que voy a brindar hoy es sobre alianzas estratégicas, más que nada cómo establecer alianzas con organizaciones y con empresas para que tengan un impacto sostenible en el tiempo y un impacto social significativo en la comunidad donde esté inserta esa organización o esa empresa en el largo plazo. Muy buen tema, porque aparte siempre es un sector al que nuestros alumnos por ahí no prestan la debida atención, y en realidad es un nicho importante para desarrollar proyectos, para trabajar. Me parece que es muy buena esta oportunidad que vamos a tener con vos. Así que bueno, todo tuyo, Florencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora voy a exponer. Ahí está. Buenísimo. Ahora sí se ve.
Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, vamos a charlar sobre las alianzas. El concepto de alianzas, si bien a lo largo de los años las organizaciones y las empresas lo han venido desarrollando de diferentes maneras y con determinados metas y objetivos y estándares de medición. Hoy día se están trabajando el objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que son las alianzas para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto principalmente estamos hablando de temas vinculados a la pobreza, a la desigualdad, a la exclusión, al cambio climático y a la vulnerabilidad. Y sobre todo, trabajando en alianzas para favorecer a las personas, al planeta, la prosperidad del mundo y también la paz mundial, digamos, básicamente. Pero bueno, uno de los desafíos de generar las alianzas es que muchas veces las organizaciones y las empresas vivimos pensando en cómo hacer alianzas, en cómo lograr vincular un sector con el otro, el tercer sector, las empresas y el Estado para lograr un proyecto en conjunto que tenga impacto social comunitario en el tiempo y que sea sostenible sobre todo. Esto quiere decir que el proyecto comience y continúe y que tenga una durabilidad mínima de 5 años en adelante y que no sea un proyecto que se corte, ¿sí? Que se corte en el corto plazo, sino que se vean los resultados y el crecimiento de manera escalonada. Esto requiere de que en las organizaciones existan equipos de desarrollo social o de desarrollo, en el caso de empresas, de desarrollo social, en el caso de organizaciones sin fines de lucro, espacios de fundraising, de recaudación de fondos. Pero bueno, permanentemente estamos trabajando con este concepto. Sobre todo las alianzas deberían estar dentro de los planes estratégicos, tanto de las organizaciones como también de las empresas y también del Estado. ¿Sí? Siempre armar proyectos en alianza genera un mayor impacto en la comunidad. Pero bueno, a veces nos preguntamos cómo hacemos o cómo buscar estas alianzas y qué debemos plantearnos a la hora de comenzar a pensar en las alianzas. Pero debemos, antes que nada, incorporar un concepto que hoy día se está trabajando mucho, que es el concepto de qué es la responsabilidad social empresaria. Y hoy día la responsabilidad social empresaria va hacia un camino en que, si bien al inicio era una herramienta de marketing y de comunicación y de posicionamiento hacia los clientes, cada vez la responsabilidad social está creciendo más, su auge, y es transversal a las políticas de las empresas. Acá tomo una definición de responsabilidad social y quiero destacar sobre todo en el concepto de gestión y el concepto de relación ética y transparente. Sobre todo porque para generar las alianzas, las organizaciones y las empresas tienen que tener en claro que su vínculo y su relación tiene que estar basado en la confianza y en la transparencia, sobre todo no solamente de los fondos que administran las organizaciones sociales o de los fondos que administran las empresas o el impacto que van teniendo las empresas generando proyectos en alianza, sino que también establecer metas que sean metas comunes y que tengan o sea, que sea un concepto de ganar-ganar en la formulación de estas alianzas. Si bien desde ahora comenzamos a hablar desde la parte teórica del concepto de alianzas,
no tenemos que dejar de prestar atención en que estas alianzas deben convertirse en sostenibles. Y uno de los trabajos que tenemos, por lo menos los profesionales en comunicación sobre todo, y los relacionistas públicos, es que tenemos que asegurar que las relaciones que establecemos en las alianzas sean a largo plazo y que no sean relaciones efímeras o cortas, y que para asegurar esta relación tiene que existir espacios de comunicación y espacios de diálogo permanente con las diferentes organizaciones que conllevan esta alianza. Dicho esto, a veces cuando pensamos en los públicos y pensamos en armar proyectos, una de las preguntas fundamentales es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo comenzamos a gestionar un proyecto que tenga impacto social y que a su vez venga a resolver un problema? Y cuáles son estos públicos de interés de nuestras organizaciones o de nuestras empresas que son clave, que debemos vincular para poder cumplir con nuestros objetivos en el desarrollo de un proyecto en conjunto. Para ello se hace necesario que hagamos la tarea y que comencemos a escribir y a redactar un mapa de públicos y que tengamos presente qué tipo de aporte o qué tipo de contribución puede venir a brindarnos ese público para el proyecto que queremos llevar adelante. Cuando hablamos de proyectos, podemos hablar de un proyecto de, por ejemplo, de recaudar fondos para construir un merendero, o recaudar fondos para construir un espacio de contención a las mujeres víctimas de violencia de género, o también construir proyectos que tengan que ver con que las organizaciones puedan mejorar su impacto comunitario. Para poder generar estos proyectos e involucrar a los públicos, el proyecto tiene que ser comunicado, tiene que ser dado a conocer por los distintos públicos que a nosotros nos interesa que participen. Cuando nosotros pensamos en públicos de interés, un público de interés se convierte en público justamente cuando tiene partes interesadas con nuestra organización, y acá ya sumamos el concepto de stakeholders, que mucho se utiliza esta denominación en los conceptos de responsabilidad social. Y sobre todo, hablando sobre grupos o individuos que son afectados o que afectan los logros de los objetivos de la organización. Y teniendo en cuenta este concepto, es que nuestro mapa de públicos tiene que ir enfocado a pensar qué tipo de empresas u organizaciones podemos involucrar y que generen una alianza. Pero sobre todo, también debemos tener en cuenta cuáles son aquellos públicos con los cuales no debemos generar alianzas o no tenemos que firmar convenios de cooperación. Digo esto porque muchas veces cuando nos ponemos a armar un proyecto, no sé, involucramos a la empresa A, a la empresa B, a tal organización, a otra, y no siempre es bueno que sean muchos dentro de las alianzas, sino que sean las personas justas y necesarias que vengan a aportar algo en concreto a un proyecto para hacerlo crecer. Dicho esto, por ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué motiva a una empresa, por ejemplo, a trabajar con una ONG? Entonces esto, si estamos sentados desde la empresa y recibimos una
nota de solicitud de una ONG pidiendo que nosotros como empresa aportemos a un proyecto social, tenemos que saltar de la oficina al campo de acción y ir a ver, bueno, hay un interés, ¿sí?, de parte de la empresa con la temática que trata la ONG, y también la ONG tiene un interés con respecto a lo que la empresa hace y el aporte que puede llegar a hacer a su proyecto para que tenga impacto social. Esta reciprocidad entre empresa y stakeholder, digamos, hay un impacto y un riesgo que va y viene, pero bueno, lo que estas alianzas se tienen que basar principalmente en la confianza y en la comunicación mutua entre todas las partes. También uno de los grandes desafíos a poder trabajar es si todas estas partes tienen que ganar o perder. Y la realidad es que para construir alianzas estratégicas tenemos que aprender a pensar como el sector empresarial, como el sector de organización social y como el sector del Estado. En ese sentido, nuestro desafío es tener la capacidad no de ser empáticos, sino de tener la capacidad de tener alteridad. Alteridad quiere decir poder desterritorializarnos, de salir de nuestra zona de confort y ir al campo de acción para poder entender cómo piensa ese público, cómo ve a nuestra organización, cuál es la imagen que tiene de nuestra organización, y para las empresas también poder desterritorializarse e involucrarse en un proyecto que sea a largo plazo y que también se lo aquerencien y lo tomen como propio. Todo esto que desde la teoría se ve divino, en la práctica nos encontramos con un montón de situaciones que necesitamos ir sorteando para poder lograr que todas las partes involucradas en una alianza ganen, ¿sí? Que gane la empresa, reputación e imagen y posicionamiento con la alianza que va a hacer con nuestra organización, o que también gane la organización con la alianza que va a hacer con la empresa, porque una ONG que hace una alianza con una empresa le da más prestigio y más posicionamiento en su área de acción. Y también le favorece a que consigan más socios o donantes a su causa por la que persiguen. Ese es el mayor desafío, que todas las partes tengan el concepto de ganar-ganar y que sean obviamente a largo plazo y que sean ámbitos de interés compartidos. Cuando hablamos de un ámbito de interés compartido, es que el proyecto que involucra a todos los actores en una alianza tenga un valor significativo para todos. Hoy día nos encontramos en actividades de responsabilidad social en donde las empresas hacen alianzas con las organizaciones sociales, haciendo, por ejemplo, donación del vuelto comunitario, o sea, el vuelto en los supermercados, o también nos encontramos con otras iniciativas, como por ejemplo maratones solidarias, en donde, bueno, la empresa hace la maratón en beneficio de una ONG y el dinero que se recauda se lo da a la organización para que cumpla ese proyecto que quiere llevar adelante. Como también nos encontramos con otras iniciativas que ya tienen más que ver con el cuidado del agua. Por ejemplo, hay marcas que promueven el poco uso del agua y que la gente sea más consciente del impacto que tiene hoy día en los recursos naturales el uso del agua, como también de la energía y del gas.
Vuelvo al concepto de ganar-ganar, porque muchas veces eso nos lleva mucho trabajo de poder mantener estas alianzas motivadas y que todas puedan tener un espacio de representación dentro del proyecto, que es un proyecto en red, ¿sí? En ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es la oferta de valor que una organización puede ofrecer en una alianza? Y yo puse el concepto de crisis porque en las organizaciones sociales, particularmente, siempre estamos trabajando sobre situaciones críticas o sobre crisis que está afectando a personas o a animales o al planeta. Y la oferta de valor tiene que ver con la importancia del tema, o sea, que podamos redactar un pequeño resumen de qué se trata el proyecto, que lo involucra, cuál es el aporte que necesitamos de cada stakeholder o de cada organización que va a participar en la alianza y qué sentido le va a dar al problema. Pero sobre todo, hablando de sentido, el sentido puede ser que una alianza no solamente venga a brindar un aporte económico, sino que también una alianza puede venir a brindar un aporte de información, un aporte de ser facilitador de información, por ejemplo, o de vínculos, y que también estas alianzas tengan la oferta de valor, o sea, resolver el problema, resolver la crisis del problema que ataca el proyecto, sea significativo, pero para todos, y que tenga sentido. Y acá nos ponemos a pensar el concepto de protagonismo, ¿sí? Sobre todo esto de atractivo, y cuando pensamos en una alianza, también podríamos pensar en una relación de pareja, en una relación de amistad, en donde, bueno, la relación se tiene que construir y en el largo plazo y se tiene que sostener en el largo plazo. Esas son las mejores alianzas. Y las alianzas tienen que ser compartidas entre todas las partes y todos tienen que ser protagonistas. Esto es importante recalcarlo porque si bien hay una organización que empodera o que lleva adelante un proyecto y que involucra a otros actores, lo interesante de la alianza es que todos sean protagonistas de los logros que se puedan conseguir en ese proyecto. Los puntos en común en cuanto a las empresas y a los públicos de interés, nos encontramos de que los públicos se ven afectados por las actividades de las empresas, pero también las empresas ven algunos riesgos en cuanto con sus públicos de interés, pero también algunos públicos de interés y esto también se ven afectados. Digamos, es un concepto en donde hay puntos en común permanentemente y que debemos ir evaluando cada una de estas situaciones a lo largo del proyecto, ¿sí? Cómo afecta el proyecto a la empresa, cómo afecta el proyecto a la organización y a las distintas personas que están participando dentro de la alianza. Por otro lado, también para poder generar alianzas, tenemos que pensar en que es importante que haya personas que estén encargadas de hacer la red de contactos y de relacionamientos. En ese sentido, una red de contactos, por ejemplo, o un director ejecutivo o un presidente de una empresa puede abrir la posibilidad a que ese proyecto se abra mucho más, incorporando a otros actores que pueden ir a hacer otro tipo de aportes. Es importante que al generar una alianza
con distintos actores, que esta alianza no sea solamente cerrada, sino que también dé la posibilidad de que puedan participar otros actores, y cuantas más personas puedan aportar significativamente a un proyecto con impacto comunitario, mejor va a ser el impacto social. Por otro lado, también tenemos que pensar en esta persona que puede ser un comunicador o un relacionista público que debería llevar la mochila de pensar en que permanentemente ese proyecto tiene que tener vinculación y relacionamiento y generar alianzas. Pero cuando hablamos de alianzas, lo interesante es que cuando redactamos un proyecto y cuando ponemos que la contraparte y que hacemos una alianza con el Estado y que hacemos una alianza con 3 o 4 empresas, es que estas relaciones se generen vínculos. ¿Y cómo se generan los vínculos? Es a través de la firma de convenios de cooperación en el proyecto. Es importante que tengamos presente que en los proyectos que llevemos adelante en alianzas, tiene que existir un convenio para que todas las partes tengan, sepan cómo deben trabajar o cómo deben moverse dentro del proyecto que lo involucra y cuál es su responsabilidad y cuál no sería su responsabilidad. Tener en claro estas cuestiones dentro de un proyecto en alianzas es sumamente importante porque clarifica y ubica a cada actor en el espacio en el cual debe aportar. En el caso que haya algún miembro del proyecto en alianzas que quiera sumar más actividades, por ejemplo, puede sumar voluntariado corporativo o puede sumar alguna actividad solidaria en conjunto con la organización. Todos estos tipos de alianzas tienen que estar por escrito. Hoy día las empresas necesitan hacer rendición de cuentas y también las organizaciones deben hacer rendición de cuentas, y tener convenios firmados le da más legitimidad a la actividad o al proyecto que se quiere llevar adelante. Por otro lado, para que llevar adelante buenos proyectos en alianzas, es importante que podamos hacer un mapeo de empresas a nivel geográfico, dónde está ubicada la organización, en este caso la organización social, en el caso de la empresa, bueno, dónde está ubicada la empresa, cuáles son las organizaciones o las empresas que están alrededor, qué tipo de aporte pueden llegar a hacer. Eso requiere todo un trabajo artesanal en el cual hay que ir tomando nota. Hoy día existen varios softwares que facilitan lo que es las actividades de vinculación y relacionamiento con distintos públicos, como Salesforce, o también con newsletters como MailChimp, que, bueno, se pueden difundir los proyectos y se pueden dar a conocer, y también se puede invitar a que también voluntarios puedan sumarse al proyecto y que otras personas puedan participar. Por otro lado, cuando hablamos de valor compartido, en estas alianzas es significativo que siempre las personas que participan en alianza en un proyecto tienen valores compartidos, o sea que ética y valor compartido sobre el proyecto y que están comprometidos a resolver un problema, sea la desnutrición, sea un problema de pobreza, sea un problema de vivienda, un problema de personas con discapacidad, o también
otros tipos o personas en situación de calle, o también niños que viven en hogares. Y estos valores tienen que ser valores compartidos entre todas las personas que conforman la alianza. ¿Cómo nos damos cuenta cuando son valores compartidos y cuando se genera la interdependencia? ¿Sí? La interdependencia es que los grupos son grupos de interés que realmente están interesados en la causa, en este proyecto que lo involucra. Sobre todo es la comunicación, es poder tener espacios de charla, de diálogo, de ir a tomar un café, bueno, hoy día en el marco de esta pandemia se están dando muchas reuniones online, de poder charlar, de dialogar, de ir tomando notas, de ir haciendo un resumen de cómo van avanzando las actividades, o también plantearse metas de a dónde queremos llegar con el proyecto. Y muchas veces sucede que algunos proyectos comienzan chiquitos y se hacen inmensos, pero por la cantidad de personas que logran involucrarse y por la capacidad que tiene la organización de poder involucrar a cada vez más públicos. Eso es importante y muy significativo, e incluso hay organizaciones que tienen consejos asesores conformados por especialistas o personas destacadas que lo que hacen es facilitar los contactos y los vínculos de las organizaciones con empresas o individuos, y sobre todo para conseguir alianzas, para conseguir objetivos organizacionales e institucionales. Por otro lado, acá hay un tema que, ¿cómo logramos justamente que la alianza sea sostenible? Y es con comunicación. Si bien el concepto de comunicación lo escuchamos en todas partes y decimos, bueno, sí, ya sabemos que tenemos que comunicar, pero ya sabemos que tenemos que vincularnos. Lo interesante cuando hablamos de alianzas y que sean sostenibles es que la comunicación tiene que ser permanente. No quiero decir con esto que sea todos los días, pero que sí haya reuniones una vez por semana, cada 15 días, o periódicamente, para poder ir informando a todas las personas que están vinculadas en esta alianza en cómo va creciendo este proyecto y qué impacto va teniendo en la comunidad. Si el proyecto va creciendo, hay que comunicarlo. Pero también si el proyecto va decreciendo, o sea que está teniendo problemas para poder lograr el objetivo, también hay que comunicarlo a las personas que forman parte de estas alianzas, porque muchas veces nos vemos que estamos limitados en nuestra propia capacidad de poder resolver los problemas que nos va planteando el proyecto. Y sucede que cuando generamos proyectos en alianzas, hay algunos stakeholders o públicos que están involucrados, que tienen las respuestas a poder hacer que ese proyecto tenga mejor impacto y que llegue a más personas. En este sentido, hay que tener la capacidad de que el proyecto siempre esté a disposición de poder ser modificado, arreglado, ordenado, con los aportes de las distintas personas, y de esta forma validado también. Esto ayuda muchísimo a que las personas que están involucradas en esta alianza se sientan motivadas y puedan sentir que su aporte es válido dentro de todo este proyecto comunitario. Otro de los puntos a considerar es que cuando armamos un proyecto, y estoy hablando de armado cuando tipeamos el proyecto, cuando hacemos la fundamentación, planteamos los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son los distintos aportes que necesitamos,
es muy importante que definamos los roles de cada una de las personas que forman parte de la alianza. Doy un ejemplo. Por ejemplo, si trabajamos con el Estado, en el caso, no sé, de una Secretaría de Empleo, ¿cuál es el aporte y el rol que va a tener la Secretaría de Empleo de un municipio en el proyecto? Eso tiene que estar definido y tiene que estar claro. A su vez, también cuál es el rol de la organización que lleva adelante el proyecto y que lo lidera, y cuáles son sus responsabilidades en cuanto a poder lograr el proyecto. También puede pasar, y en los convenios hay que establecerlo, es de qué manera el actor o el público que se involucró y está dentro de la alianza puede también decir un día, bueno, yo hasta acá llegué y no quiero seguir participando de este proyecto. También hay que tener por escrito de qué manera un actor se puede desvincular de esta alianza. Digo esto porque siempre sucede que uno empieza y dice todo va en positivo, que sumo un aliado, otro, pero muchas veces hay algunas personas que, bueno, que llega un momento que dicen, bueno, hasta acá pude hacer mi aporte y necesito empezar a trabajar en otros temas, y por X motivo se puede retirar de la alianza que se haya generado en el proyecto. Remarco esto porque muchas veces cuando estamos trabajando, sobre todo con proyectos que requieren de mucho financiamiento y también proyectos que hoy día la mayoría de los organismos de cooperación internacional y las empresas y el Estado piden, particularmente a las ONGs, es que los proyectos tienen que ser en alianza con actores de la comunidad. Teniendo en cuenta esto, es interesante que en los proyectos planteemos que van a existir firmas de convenios de colaboración o convenios de participación y que tengamos un manual también de cómo proceder ante estas situaciones. La comunicación, en este caso, cuando tenemos definidos los roles, los aportes y las metas, es fundamental que podamos escribir el rol de cada uno, cuánto va a aportar y cuánto tiempo puede durar la alianza. Puede ser un proyecto de un año. Recuerdo el proyecto que tiene Nescafé con la Fundación Huerta Niño, en donde, bueno, los cositos de café van donados, digamos, a Huerta Niño. Todo el impacto hacia esa organización ha sido sumamente positivo incluso, pero también esa alianza entre una empresa y una organización tiene que estar definida por escrito. Hoy las empresas tienen políticas de compliance y en ese sentido, bueno, piden mucha documentación a las organizaciones para poder generar estos proyectos en alianzas. Otra de las temas a tener en cuenta es la difusión. La difusión requiere que tengamos un plan de comunicación de nuestro proyecto en alianzas con distintos actores. Y que ese plan de comunicación, antes de lanzarlo y de ponerlo en la comunidad, en las redes sociales, sea chequeado por todas las personas que forman parte de la alianza para no generar riesgos o situaciones incómodas dentro del vínculo y de la relación con todas las personas, con todos los actores. Y también la difusión en redes sociales, y hoy día tenemos la posibilidad
de poder comunicar el proyecto a través de, bueno, de redes sociales, a través de newsletters, a través del uso de WhatsApp, a través de, bueno, de distintas herramientas, también el email, pero sobre todo en la comunicación y en la difusión siempre tenemos que dejar la posibilidad y que también yo sugiero, hay veces que hay proyectos que son más cerrados, pero yo sugiero que el proyecto siempre tenga la capacidad de ser evaluado cada 3 meses para ver su viabilidad y la capacidad y la respuesta que ha dado en la comunidad para poder ir haciendo arreglos a lo largo del desarrollo del proyecto. Y sobre todo para ir sorteando malos entendidos que siempre en los procesos comunicacionales o en los procesos de relación con otros actores suelen suceder, y que en este sentido tener un vocero validado que sea el que pueda tener la relación directa con las personas que conforman esta alianza. Otro aspecto a definir también son las metas. Bueno, hasta dónde va a llegar el proyecto, qué impacto va a tener y hasta dónde y qué es lo que queremos lograr. Y tener principalmente en cuenta que es la suma de las partes de las alianzas que se generan las que garantizan el éxito de las acciones que se van a emprender. Otro de las tareas que debemos realizar gestionando proyectos en alianzas es cómo hacemos para sacarle el mayor provecho a estas alianzas, y eso requiere de mucha investigación, mucho trabajo bueno, no solamente de diálogo, sino de vincularnos con otras personas que puedan brindarnos información, y eso lleva mucho tiempo, pero bueno, principalmente cuantos más actores significativos, cuando digo significativos, que vengan a aportar algo concreto y algo de valor a un proyecto, más importante se hace más importante se hace el proyecto en alianzas. Hoy día se está viendo muchos proyectos en alianzas con las huertas agroecológicas. Muchos de ustedes habrán visto que, bueno, si bien hay personas que ya comenzaron a armar sus propias huertas en sus casas, hay empresas y organizaciones que están trabajando en alianzas para crear huertas agroecológicas, para trabajar en disminuir los niveles de desnutrición, de pobreza. Y digo, estos proyectos que son proyectos que, si bien ya hace muchos años que hay organizaciones que vienen trabajándolo, es como que hoy día se ve mucho más el auge de las huertas. Bueno, también hay que ver, cuando nosotros estamos trabajando en una organización o en una empresa, si es invertir o involucrarse en un proyecto en alianzas para hacer huertas agroecológicas es significativo y trascendente y estratégico para nuestra organización o para la empresa o también para el Estado. Sobre todo para no perder tiempo en involucrarse en proyectos que luego quizás no van a tener los resultados que esperábamos y que va a significar para la organización o para la empresa un impacto negativo en su imagen. Otra de las cuestiones que hay que tener presentes es que debemos generar lazos sólidos y cercanos con nuestros aliados. Esto quiere decir generar espacios de encuentro como desayunos de trabajo o visitas a la organización o a la empresa, o espacios de cócteles para tener más networking,
y más una presencia física o, en este caso, que estamos en este contexto online. Pero bueno, hoy día muchas organizaciones han podido llevar sus eventos de recaudación de fondos y también empresas que han tenido eventos que eran presenciales, los han podido llevar a que sean online, y eso favorece y facilita que esos espacios no se pierdan y que puedan seguir los actores involucrados. Una de las situaciones acá justamente son los lazos sólidos y cercanos con nuestros aliados, que era lo que hoy hice hincapié. Y otro de los puntos a tener en cuenta es la transparencia. La transparencia y la rendición de cuentas es un concepto que es vital para la confianza que van a tener los donantes o las personas que estén involucradas en esta alianza, ¿sí? O sea, la rendición de cuentas tiene que estar fijado directamente con lo que hemos prometido que iba a suceder en el proyecto, y justamente cuando no sucede lo que dijimos que iba a suceder, ¿sí? No sé, íbamos a construir una escuela, por ejemplo, y no lo logramos, hay que, también en la rendición de cuentas, hay que decir por qué no logramos ese objetivo y cuáles son las situaciones en las cuales tenemos que trabajar para poder encaminarlo. Pero sobre todo, tiene que haber un reporte de seguimiento trimestral, semestral, eso lo tienen que plantear dentro del proyecto, y un reporte de sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Cuando un proyecto consigue tener impacto social, comunitario, y que viene a resolver un problema y que lo está resolviendo, es mucho más factible que se involucren más actores y más empresas o más donantes o más voluntarios a nuestra organización, en el caso de las organizaciones sociales, y en el caso de las empresas que están vinculadas en alianza, le genera una imagen positiva en cuanto al proyecto en el cual están invirtiendo. Bueno, también en este contexto de crisis hemos visto que las políticas de responsabilidad social de varias empresas se han redirigido a todo lo que tiene que ver con las políticas sanitarias de prevención del coronavirus. La planificación 2020 para muchas organizaciones ha sido barajar y dar de nuevo, y han tenido que replantearse o dar vuelta a sus proyectos más encaminados a los temas de salud, que era en los cuales estaban trabajando más las empresas. Acá me quiero detener en cuanto a que los proyectos tienen que tener la capacidad de ser flexibles y de no ser tan estructurados, y que cada vez que se logra un objetivo y una meta cumplida, que haya un hito en el cual le digamos a la empresa, esto se logró y vamos a festejarlo porque, bueno, logramos este primer objetivo y vamos a ir por más. Esos hitos que tienen que estar escritos también. O sea, dependiendo de los objetivos del proyecto, ir marcando, digamos, cuáles son esos hitos que deberían existir dentro del proyecto y que se tienen que formalizar a través de la comunicación y del vínculo con nuestros aliados. Otro concepto muy interesante que también hay que incorporar dentro de los proyectos
es el de brindar respuestas inmediatas, pero no solamente brindar respuestas inmediatas a nuestros aliados, que son quienes están aportando al proyecto, sino también a la comunidad que está expectante de cómo va ese proyecto y cómo está impactando y los resultados que va teniendo. Y las respuestas inmediatas tienen que estar permanentemente y eso requiere de que las organizaciones y las empresas tengan personal brindando estas respuestas inmediatas en las redes sociales, a través del email o a través de un teléfono, de un WhatsApp o de las herramientas de comunicación que el equipo decida tener. Otro de los conceptos que también hay que agregar es la escucha activa y la negociación. Muchas veces, por no prestar atención en lo que nos quiere plantear uno de los miembros de nuestra alianza en un proyecto, perdemos tiempo y perdemos capacidad para poder lograr más resultados. Esto de la escucha activa y de tomar nota y de tener la capacidad de negociar y de saber interpretar la necesidad y el interés que tenga una empresa que se involucra como aliado o una organización que se involucra como aliado o el Estado mismo cuando se involucra como aliado, tener en cuenta y escuchar cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas al participar en el proyecto en conjunto, en alianza, es sumamente, es trascendental, sobre todo para no perder esa relación y para no perder ese vínculo permanente que debemos seguir teniendo con ellos. Bueno, y por último quería tomar dos conceptos. Uno es el concepto de empatía, que mucho se está hablando en este contexto de pandemia, y otro concepto que, bueno, lo aprendí hace poco estudiando, leyendo mucho sobre esto, es el de alteridad. Lo que como profesionales de la comunicación, más que tener empatía, tenemos que llegar a tener la capacidad de tener alteridad, y la alteridad implica un concepto más superador que la empatía, ya que implica que podamos no solamente ponernos en el lugar del otro, que es lo que dice el concepto de empatía, sino situarnos en el espacio territorial del otro. O sea, ir al espacio, al territorio de la persona que tiene el problema, de la persona que tiene un problema de vivienda. Ir y sentarse en esa vivienda y que me cuente cuál es el problema que está teniendo en su vivienda y yo vivir en carne propia todos los problemas que está teniendo para poder para ser más objetivo en cuanto a brindar una respuesta en el proyecto. Tener la capacidad de alteridad requiere desterritorializarse, salirse del espacio común que uno tiene permanentemente en la oficina, en la casa, en la vida cotidiana, e ir y ubicarse en otro espacio. Y intentar pensar como piensa la otra persona, con todas las situaciones en las cuales vive, en las condiciones en las que vive, en la situación de pobreza, en la situación de discapacidad, en la situación, de impacto medioambiental, en la situación psicológica que hoy está pasando muchas personas en el marco de la pandemia al no poder salir de sus casas. Creo que ese es un desafío que los profesionales de la comunicación tenemos que trabajar, y es de no hacer proyectos sentados detrás de un escritorio, sino de armar proyectos en alianzas, pero sobre todo proyectos que impliquen la alteridad y la desterritorialización
de ir al territorio y poder hacer un proyecto que venga a brindar una respuesta clara y significativa al problema del otro o al problema ambiental que circundante en el espacio geográfico donde esté trabajando. Bueno, hasta acá mi presentación, así que les agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos, Florencia. La verdad que ha sido una presentación muy clara, muy didáctica. Recordaba al inicio de tu exposición cuando hablabas de los objetivos de desarrollo sostenibles planteados por la ONU, y casualmente justo uno de esos objetivos tiene que ver con formalizar alianzas para alcanzar esos objetivos. O sea que lo que vos nos estabas planteando reviste de una actualidad muy grande, incluso con una mirada en proyección al futuro, que es lo que se busca, digamos, el trabajo en alianza, el poder construir cuestiones que nos lleven a un mundo mejor. Esto de la alteridad que estabas planteando también es muy interesante, es un concepto a desarrollar que tiene que ver con salir de la zona de confort en la cual uno está acostumbrado a vivir, sobre todo en situaciones como la que estamos atravesando ahora. Me parece que son conceptos muy, muy interesantes. Y por supuesto, siempre el fenómeno de la comunicación atravesando todo esto en términos transversales, ¿no? Sí, la comunicación en este sentido, en la generación de alianzas, es transversal, es sumamente importante el poder construir relaciones duraderas y en el largo plazo con las personas involucradas en las alianzas, y esto implica también ser flexibles y poder poder escuchar al otro, digamos, al público de interés, que obviamente que las relaciones se generan a través de intereses compartidos, que pueden ser múltiples los intereses. Lo interesante acá es también poder saber cuáles son esos intereses y tenerlos presentes dentro de nuestro proyecto para poder seguir trabajando en alianzas. Que puede suceder que en algún momento algún miembro del proyecto pueda irse y en otro momento volver, o que tiene una duración corta y finalizó, o directamente que es trascendental que participe y no quiere participar. Entonces, bueno, hay todo un desafío a seguir trabajando en ese sentido, así que sí, alianzas está dentro del objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy día, bueno, las empresas lo tienen bastante aceitado en sus políticas de responsabilidad social, e incluso el Estado en algunos municipios los están trabajando bastante bien. Y hay organizaciones sociales, depende de la estructura y de la capacidad técnica que tengan, también están trabajando con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo conscientes de que hay que ir hacia el 2030 trabajando con estos objetivos. Sí, lógicamente, y aparte, digamos, con un contexto también donde el cambio climático está afectando a todo el planeta y estamos conviviendo ahora con una pandemia en COVID-19, con lo cual también cada uno de estos temas como objetivos de desarrollo sostenibles tienen mayor vigencia, y espero que podamos llegar de la mejor manera posible al 2030, ¿no? Sí, sí, uno de los temas justamente es el cambio climático, la vulnerabilidad social y, bueno, todas situaciones que ya se han venido planteando. Y yo quería dejar algunos aprendizajes en cuanto a un resumen de la presentación. Uno es que para generar alianzas hay que tener en cuenta que las partes tienen que ganar, todas las partes tienen que ganar dentro de la alianza, que tienen que tener metas claras los proyectos, que tiene que estar también la transparencia en cuanto a cómo va evolucionando el proyecto.
el concepto de flexibilidad, que el proyecto tiene que ser flexible, que pueda ser adaptable. Imagínense un proyecto que no sea flexible en un contexto 2020 y que lo planificamos en el 2019. Es como que se caen los proyectos si no tenemos en cuenta, digamos, esto de los riesgos que pueden llegar a tener, y que también tenemos que tener presente cuáles son los riesgos dentro de los proyectos. Los roles claros de cuál es el rol de cada una de las partes que van a conformar las alianzas, y sobre todo tener una persona que sea vocera, que genere lazos sólidos con los distintos vínculos con los distintos aliados, y esto de las respuestas inmediatas también es importantísimo. Dicen que, bueno, un mensaje que no se contesta en 3 horas ya comienza a generar ansiedad, y hoy en este contexto de pandemia, así que nada, son temas como para seguir trabajando. Uno no está permanentemente conectado, o ahora sí, pero no es muy bueno estar totalmente conectado, digamos. Hay que hacer un poco más de actividad social en su casa, con sus familias, en este contexto, y bueno, también nos está presentando muchos desafíos de cómo va a venir el futuro de aquí en adelante, luego de la pandemia, la pospandemia. Es todo un signo de pregunta para la planificación 2021 de muchas organizaciones y de muchas empresas. Bueno, ¿cómo nos va a esperar enero 2021? La verdad es que es un gran desafío a seguir trabajando. Así es. Bueno, Florencia, te reitero, ha sido muy, muy claro todo esto, que es un proceso que no es fácil de explicar, porque en realidad, más que nada, se construye en el andar, como quien se dice, ¿no? Se construye en el andar, sí. Uno tiene que generar confianza, la confianza no se genera de un día para el otro, tiene que conocer a quién va a formar parte del proyecto, bueno, todas estas partes que vos estabas detallando. Luis, Sí. ¿alguna apreciación? No, realmente también, clarísimo, clarísimo lo de Florencia. Se ve que tiene mucho más contenido para transmitirnos. Porque me parece que, pese a la cantidad de conceptos que fue hilvanando a través de la presentación, me parece que, como decía hace un ratito, también hay mucho más para seguir hablando de muchos temas puntuales, ¿no? Así que a lo mejor lo podemos desarrollar en alguna otra actividad fuera de YesWay y seguir ampliando como continuación a esto dentro de las charlas virtuales, que es otro de los ciclos que tuvimos durante todo este año en el instituto. Sí, son muchos, sí, y acá hicimos una síntesis para poder dar una charla en 1 hora, pero es un tema como para poder seguir desarrollándolo y poder seguir charlándolo, porque implica también muchas otras situaciones. Sí, Luis, Florencia es docente del posgrado de especialización y justo tiene a su cargo el espacio que tiene que ver con la gestión de la responsabilidad social. Así que imagínate que ella lo desarrolla en todo un ciclo y acá lo ha comprimido bastante para cumplir con nosotros. Sí. Así que bueno. Vendría a ser una especie de índice, claro, de lo que podría llegar a ser un libro completo. Así es. Bueno, vamos a empezar a escribir el libro entonces. Pero muy perfecto, bien, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio, me encantó, que siga el Yes Week, que lo sigan haciendo todos los años, y que bueno, muchos alumnos se contagien del espíritu social y solidario para trabajar en organizaciones o en áreas de responsabilidad social, que es sumamente gratificante y hermoso, por lo menos para los que nos gusta el sector y para los que nos gusta charlar sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Flor, se te ve muy apasionada y bueno, vamos a seguir contando con tu colaboración para próximos eventos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Florencia. Chau, chau. Y Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos durante toda la jornada. Gracias a vos, del Luis. principio. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. Chau. Gracias. Muy bien. Y así terminamos la última actividad programada para el día de hoy, para el jueves 29 de octubre, y nos queda solo una jornada en donde va a haber cuatro momentos muy, muy especiales. Vamos a tener presentaciones de alumnos de la carrera de diseño digital, con trabajos de Transmedia, que titularon Utopía Cine y Paseando al Perro, 2 trabajos
excelentes que todavía están trabajando desde hace mucho tiempo y todavía están trabajando en algunos detalles para que mañana la presentación sea impecable. La presentación de los alumnos de desarrollo de software con varios proyectos también, desarrollos de aplicaciones que han desarrollado, valga la redundancia, que han elaborado para poder solucionar cuestiones propias de la comunidad, de la sociedad, aplicadas a cuestiones puntuales de la sociedad santafesina. Lo vamos a tener a Javier Yudi también mañana, una de las actividades programadas y organizadas por la carrera de diseño y producción de indumentaria, y vamos a terminar con otra actividad desarrollada por la carrera de diseño y producción de indumentaria, en donde van a hacer un resumen de todos los trabajos que estuvieron desarrollando durante el año y una previa muy interesante para lo que va a ser el desfile del viernes 20 de noviembre. Así que los despido hasta mañana a partir de las 15 horas a través del canal de YouTube, y síganos, como siempre les digo, en nuestras redes sociales, donde van a encontrar todas las noticias. Gracias y hasta mañana.